4. Evocación. La fiesta había huido como un sueño. Había llegado la noche. Las danzas, los cánticos y las plegarias se habían desvanecido en una niebla del rocío. Orfeo y su discípulo descendieron por una galería subterránea a la cripta sagrada que se prolongaba en el corazón de la montaña, y de la cual únicamente el hierofante conocía la entrada. Allí era donde el inspirado de los dioses se dedicaba a sus solitarias meditaciones, o perseguía con sus adeptos la realización de las altas obras de la magia y la teurgia. A su alrededor se extendía un espacio vasto y cavernoso. Dos antorchas plantadas en tierra sólo iluminaban vagamente los muros agrietados y las profundidades tenebrosas. A algunos pasos de allí, una grieta negra se abría en el suelo. Un viento cálido salía de ella, y aquel abismo parecía descender a las entrañas de la tierra. Un pequeño altar donde ardía un fuego de laurel seco y una esfinge de pórfido guardaban sus bordes. Muy lejos, a una altura inconmensurable, la caverna dejaba ver el cielo estrellado por una hendidura oblicua. Aquel pálido rayo de luz azulado parecía el ojo del firmamento sumergiéndose en aquel abismo. «Has bebido en las fuentes de la luz santa», dijo Orfeo. «Has entrado con corazón puro en el seno de los misterios. Ha llegado la hora solemne en que voy a hacerte penetrar hasta los manantiales de la vida y de la luz. Los que no han levantado el espeso velo que recubre a los ojos de los hombres las maravillas invisibles, no han llegado a ser hijos de los dioses. Escuchad, pues, las verdades que es preciso callar a la multitud y que constituyen la fuerza de los santuarios. Dios es uno y siempre y semejante a sí mismo. Él reina en todas partes. Pero los dioses son innumerables y diversos, porque la divinidad es eterna e infinita. Los más grandes son las almas de los astros. Soles, estrellas, tierras y lunas, cada astro tiene la suya, y todas han salido del fuego celeste de Zeus y de la luz primitiva. Semi-inconscientes, inaccesibles, incambiables, ellas rigen el gran todo de sus movimientos regulares. Mas cada astro arrastra en su esfera etérea falanges de semidioses que fueron en otro tiempo hombres y que, después de haber descendido la escalera de los reinos, han remontado gloriosamente los cielos para salir por fin del círculo de las generaciones. Por estos divinos espíritus Dios respira, obra, aparece. ¿Qué digo? Ellos son el soplo de su alma viviente, los rayos de su conciencia eterna. Ellos gobiernan a los ejércitos de los espíritus inferiores que vigorizan a los elementos. Ellos dirigen los mundos. De lejos, de cerca, ellos nos rodean, y aunque de esencia inmortal, revisten formas siempre cambiantes, según los pueblos, los tiempos y las regiones. El impío que los niega, los teme. El hombre piadoso los adora sin conocerlos. El iniciado los conoce, los atrae y los ve. Si he luchado para encontrarlos, si he desafiado a la muerte, si, como se dice, he descendido a los infiernos, fue para dominar a los demonios del abismo, para traer a los dioses de las alturas sobre mi Grecia amada, para que el cielo profundo se una con la tierra, y la tierra encantada escuche las voces divinas. La belleza celeste se encarnará en la carne de las mujeres. El fuego de Zeus circulará a través de la sangre de los héroes. Y mucho antes de remontarse a los astros, los hijos de los dioses resplandecerán como inmortales. ¿Sabes lo que es la lira, Orfeo? Es el sonido de los templos inspirados. Ellos tienen por cuerdas a dioses. A su música
Grecia se armonizará como una lira, y el mármol mismo cantará en brillantes cadencias, en celestes armonías. Y ahora evocaré a mis dioses para que se te aparezcan vivos y te muestren en su visión profética el mítico himeneo que preparo al mundo y que verán los iniciados. Acuéstate al abrigo de aquella roca. No temas. Un sueño mágico va a cerrar tus párpados. Temblarás de pronto y verás cosas terribles. Pero enseguida, una luz deliciosa, una felicidad desconocida, inundará tus sentidos y a tu ser. El discípulo se acostó en el nicho excavado en la roca en forma de lecho. Orfeo lanzó algunos perfumes sobre el fuego del altar. Luego cogió su cetro de ébano, provisto en el extremo de un cristal flameante. Se colocó cerca de la esfinge, y llamando con voz profunda comenzó la evocación. Cibeles, Cibeles, gran madre, óyeme. Luz original, llama ágil, etérea y siempre movible a través de los espacios que contienes los ecos y las imágenes de todas las cosas. Yo llamo a tus corrientes fulgurantes de luz. Oh alma universal, incubadora de los abismos, sembradora de soles, que dejas arrastrar en el éter tu manto estrellado. Luz sutil, oculta, invisible a los ojos de la carne. Gran madre de los mundos y de los dioses, tú que encierras los tipos eternos. Antiguas Cibeles, a mí, por mi cetro mágico, por mi pacto con las potencias por el alma de Eurídice, yo te evoco, esposa multiforme, dócil y vibrante, bajo el fuego del varón eterno. De lo más alto de los espacios, de lo más profundo de los abismos, de todas partes, llega, afluye, llena esta caverna de tus efluvios. Rodea al Hijo de los Misterios con una muralla de diamante, y hazle ver en tu seno profundo los espíritus del abismo, de la tierra y de los cielos. A estas palabras, un trueno subterráneo conmovió las profundidades del abismo, y toda la montaña tembló. Un sudor frío heló el cuerpo del discípulo. Ya no veía a Orfeo más que a través de una humareda creciente. Por un instante trató de luchar contra un poder formidable que lo dominaba. Pero su cerebro quedó sumergido, su voluntad aniquilada. Tuvo las angustias de un ahogado que traga el agua a pleno pulmón y cuya horrible convulsión termina en las tinieblas de la inconsciencia. Cuando volvió al conocimiento, la noche reinaba a su alrededor. Una noche mitigada por un semidía tortuoso, amarillento y de cieno. Miró largo tiempo sin ver nada. Por momentos sentía su piel rosada como por invisibles murciélagos. Por fin, vagamente creyó ver moverse en aquellas tinieblas formas monstruosas de centauros, de hiedras, de gorgonas. Pero la primera cosa que divisó distintivamente fue una gran figura de mujer sentada sobre un trono. Estaba envuelta en un largo velo de fúnebres pliegues, sembrado de estrellas pálidas, y llevaba una corona de adormideras. Sus grandes ojos abiertos velaban inmóviles. Masas de sombras humanas se movían a su alrededor, como pajarillos fatigados, y murmuraban a media voz. Reina de los muertos, alma de la tierra, oh Perséfona, nosotras somos hijas del cielo. ¿Por qué estamos sumidas en el reino de las sombras? Oh, segadora del cielo, ¿por qué has cogido nuestras almas que volaban antes felices en la luz, entre tus hermanas, en los campos del éter? Perséfona respondió, he cogido el narciso, he entrado en el lecho nupcial, he bebido la muerte con la vida. Como vosotras, yo gimo en las tinieblas.
¿Cuándo seremos liberadas? Dijeron las almas gimiendo. Cuando llegue mi esposo libertador, respondió Perséfona. Entonces aparecieron mujeres terribles. Sus ojos estaban inyectados de sangre, sus cabezas coronadas de plantas venenosas. Alrededor de sus brazos, de sus tallos medio desnudos, se retorcían serpientes que manejaban a guisa las fustas. Almas, espectros, larvas, decían con voz silbante, no creáis a la reina insensata de los muertos. Somos las sacerdotisas de la vida, tenebrosas, siervas de los elementos y de los monstruos de abajo, vacantes en la tierra, furias en el tártaro. Somos nosotras vuestras reinas eternas, almas infortunadas. No saldréis del círculo maldito de las generaciones. Nosotras os haremos entrar en él con nuestros látigos. Torceos para siempre entre los anillos silbantes de nuestras serpientes, en los nudos del deseo, del odio y del remordimiento. Y se precipitaron, desgreñadas, sobre el rebaño de las almas asustadas, que se pusieron a gritar en los aires bajo sus latigazos, como un torbellino de hojas secas, lanzando grandes gemidos. A esta vista, Perséfona palideció. Parecía un fantasma lunar. Murmuró, el cielo, la luz, los dioses, un sueño, sueño, sueño eterno. Su corona de adormideras se secó. Sus ojos se cerraron con angustia. La reina de los muertos cayó en letargo sobre su trono, y luego todo desapareció en las tinieblas. La visión cambió. El discípulo de Delfo se vio en un valle espléndido y verdeante. El monte Olimpo en el fondo. Ante un antro negro, dormitaba sobre un lecho de flores la bella Perséfona. Una corona de narcisos reemplazaba en sus cabellos a la corona de las adormideras fúnebres, y la aurora de una vida renaciente esparcía sobre sus mejillas un tinte ambrosíaco. Sus trenzas negras caían sobre sus hombros de un blanco brillante, y las rosas de su seno, suavemente elevadas, parecían llamar los besos de los vientos. Las ninfas danzaban en una pradera. Pequeñas nubes blancas viajaban por el azul del cielo. Una lira cantaba en un templo. A su voz de oro, a sus ritmos sagrados, el discípulo oyó la música íntima de las cosas. Porque de las hojas, de las ondas, de las cavernas, salía una melodía incorpórea y tierna. Y las voces lejanas de las mujeres iniciadas que guiaban sus coros a las montañas, llegaban a su oído en cadencias quebradas. Unas, desesperadas, llamaban al dios. Las otras creían divisarlo al caer, medio muertas de fatiga, en el borde de las selvas. Por fin el cielo se abrió en el cenit para engendrar en su seno una nube brillante. Como un ave que un instante se cierne y luego cae a tierra, el dios con un tirso bajó y vino a posarse ante Perséfona. Estaba radiante, sus cabellos sueltos, en sus ojos se insinuaba el delirio sagrado de los mundos por nacer. Por un largo tiempo la contempló. Luego extendió su tirso sobre ella. El tirso rozó su seno. Ella sonrió. Él tocó su frente. Ella abrió los ojos, se levantó lentamente y miró a su esposo. Aquellos ojos, llenos aún del sueño del erebo, brillaron como estrellas. ¿Me reconoces?, dijo el dios. Oh Dionisos, dijo Perséfona. Espíritu divino, verbo de luz, luz celeste que resplandece bajo la forma humana. Cada vez que te despiertas creo vivir por primera vez, los mundos renacen en mi recuerdo. El pasado, el futuro, se vuelve en inmortal presente,
y siento en mi corazón irradiar el universo. Al mismo tiempo, sobre las montañas, en un lindero de nubes plateadas, aparecieron los dioses curiosos e inclinados hacia la tierra. Abajo grupos de hombres, de mujeres y de niños salidos de los valles, de las cavernas, miraban a los inmortales en un embeleso celeste. Himnos inflamados subían de los templos con oleadas de incienso. Entre la tierra y el cielo se preparaba uno de esos esponsales que hacen concebir a las madres, héroes y dioses. Ya un matiz rosáceo se había difundido por el paisaje. Ya la reina de los muertos, transformada en la divina segadora, subía hacia el cielo arrebatada en los brazos de su esposo. Una nube púrpura los envolvió, y los labios de Dionisos se posaron sobre la boca de Perséfona. Entonces un inmenso grito de amor salió del cielo y de la tierra, como si el estremecimiento sagrado de los dioses, pasando sobre la gran lira, quisiera desgarrar todas sus cuerdas, lanzar sus sonidos a todos los vientos. Al mismo tiempo brotó de la divina pareja una fulguración, un huracán de luz cegadora, y todo desapareció. Por un momento el discípulo de Orfeo se sintió como abismado en la fuente de todas las vidas, sumergido en el sol del ser. Pero sumergido en su brasa incandescente, volvió a subir con sus alas celestes, y como relámpago atravesó los mundos para alcanzar en los límites el sueño extático del infinito. Cuando volvió a sus sentidos corporales, estaba sumido en la negra oscuridad. Una lira luminosa brillaba sobre las tinieblas. Ella huía, y se convirtió en estrella. Entonces únicamente el discípulo vio que estaba en la cripta de las evocaciones, y que aquel punto luminoso era la hendidura lejana de la caverna abierta hacia el firmamento. Una gran sombra estaba en pie ante él. Reconoció a Orfeo en largos bucles y en el cristal flamígero de su cetro. «Hijo de Delfos, ¿de dónde vienes?», dijo el hierofante. «Oh maestro de los iniciados, celeste encantador, maravilloso Orfeo, he tenido un sueño divino. ¿Habrá sido un encanto o un don de los dioses? ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado el mundo? ¿Dónde estoy ahora? Has conquistado la corona de la iniciación y has vivido en mi sueño. La Grecia inmortal. Pero salgamos de aquí, porque para que todo se cumpla es preciso que yo muera y que tú vivas». 5. La muerte de Orfeo. Los robles de la selva bramaban fustigados por la tempestad en las faldas del monte Caucayón. El trueno rugía a golpes redoblados sobre las rocas desnudas y hacía temblar el templo de Júpiter hasta en sus cimientos. Los sacerdotes de Zeus estaban reunidos en una cripta consagrada del santuario, y sentados en sus asientos de bronce, formaban un semicírculo. Orfeo estaba en el centro, como un acusado. Estaba más pálido que de costumbre, pero una llama profunda salía de sus ojos serenos. El más anciano de los sacerdotes elevó su voz grave como la de un juez. «Orfeo, tú, el llamado hijo de Apolo, a quienes hemos nombrado pontífice y rey, a quienes hemos dado el cetro místico de los dioses, reina sobre la Tracia por el arte real y sacerdotal. Has elevado en esta comarca los templos de Júpiter y de Apolo, y has hecho relucir en la noche de los misterios el sol divino de Dionisos. Mas, ¿sabes bien el peligro que nos amenaza? Tú que conoces los temibles secretos, tú que más de una vez nos has predicho el porvenir, y que de lejos nos has hablado a tus discípulos apareciéndote en sueños. ¿Ignoras lo que pasa a tu alrededor? En tu ausencia, las salvajes bacantes, las sacerdotisas malditas, se han reunido en el valle de Hécate. Guiadas por Aglaonice,
la maga de Tesalia. Han persuadido a los jefes de las orillas de Ebrus para que restablezcan el culto de la sombría Hécate, y amenazan con destruir el templo de los dioses viriles y todos los altares del Altísimo. Excitados por bocas ardientes, guiados por sus antorchas incendiarias, 1000 guerreros tracios acampan al pie de esta montaña y mañana saltarán el templo, excitados por el aliento de esas mujeres vestidas con la piel de pantera, ávidas de la sangre masculina. Aglaonice, la gran sacerdotisa de la tenebrosa Hécate, las conduce. Es la más terrible de las magas, implacable y encarnizada como una furia. Debes conocerla. ¿Qué dices de esto? Lo sabía todo, dijo Orfeo, y todo ello tenía que llegar. Entonces, ¿por qué no has hecho nada para defendernos? Aglaonice ha jurado degollarnos sobre nuestros altares, cara al viento viviente que adoramos. ¿Qué va a ser de este templo, de sus tesoros, de tu ciencia y de Zeus mismo, si nos abandonas? ¿No estoy con vosotros? Continuó Orfeo con dulzura. Has llegado, pero demasiado tarde, dijo el anciano. Aglaonice conduce a las bacantes, y las bacantes conducen a los tracios. ¿Le rechazarás con el rayo de Júpiter y con las flechas de Apolo? ¿Por qué no has llamado a este recinto a los jefes tracios fieles a Zeus para aplastar la rebelión? No es con las armas sino con la palabra, como se defiende a los dioses. No hay que combatir a los jefes sino a las bacantes. Iré yo solo. Quedad tranquilos. Ningún profano franqueará este sagrado recinto. Mañana terminará el reino de las sanguinarias sacerdotisas. Y sabedlo bien, vosotros que tembláis ante la horda de Hécate, vencerán los dioses celestes y solares. A ti, anciano, que dudabas de mí, dejo el cetro del pontífice y la corona de hierofante. ¿Qué vas a hacer? Dijo el anciano asustado. Voy a unirme a los dioses. Hasta la vista, todos. Orfeo salió dejando a los sacerdotes mudos sobre sus asientos. En el templo encontró al discípulo de Delfos y, cogiéndole con la fuerza la mano, le dijo: Voy a los campos de los tracios. Sígueme. Marchaban bajo las encinas. La tempestad se había alejado. Entre las espesas ramas brillaban las estrellas. Ha llegado para mí la hora suprema, dijo Orfeo. Otros me han comprendido. Tú me has amado. Eros es el más antiguo de los dioses, dicen los iniciados. Él contiene la clave de todos los seres. También te he hecho penetrar en el fondo de los misterios. Los dioses te han hablado, tú les has visto. Ahora, lejos de los hombres, solos ambos a la hora de su muerte, Orfeo debe dejar a su discípulo amado el enigma de su destino, la inmortal herencia, la pura antorcha de su alma. Maestro, escucho y obedezco, dijo el discípulo de Delfos. Caminemos, dijo Orfeo, por ese sendero que desciende. La hora se aproxima. Quiero sorprender a mis enemigos. Sígueme y escucha. Graba mis palabras en tu memoria, pero guárdalas como un secreto. Se imprimirán en las letras de fuego sobre mi corazón. Los siglos no las borrarán. Tú sabes ahora que el alma es hija del cielo. Has contemplado su origen y su fin, y comienzas a recordarlo. Cuando desciende a la carne, ella continúa, aunque débilmente, recibiendo la influencia de arriba. Por nuestras madres, ese soplo potente nos llega al principio. La leche de su seno alimenta nuestro cuerpo, pero de su alma se nutre nuestro ser, angustiado por la ahogadora prisión de la materia. Mi madre era sacerdotisa de Apolo. Mis primeros recuerdos son los de un bosque sagrado, un templo solemne, una mujer que me lleva en sus brazos, envolviéndome en su suave cabellera como en un cálido vestido. Los objetos terrestres, los semblantes humanos me llenaban de horrible terror. Pero enseguida mi madre me apretaba en sus brazos,
encontraba su mirada, y ella inundaba en una divina reminiscencia del cielo. Pero aquel rayo murió en el gris sombrío de la tierra. Un día mi madre desapareció. Había muerto. Privado de su mirada, apartado de sus caricias, quedé espantado en mi soledad. Habiendo visto correr la sangre de un sacrificio, tomé horror al templo y descendí a los valles tenebrosos. Las bacantes asombraron mi juventud. Entonces ya Aglaonice reinaba sobre esas mujeres voluptuosas y feroces. Hombres y mujeres, todos la temían. Ella respiraba un sombrío deseo y aterrorizaba. Esta hija de Tesalia ejercía sobre quienes se aproximaban a ella un atractivo fatal. Por las artes de la infernal Hécate atraía a las jóvenes a su valle embrujado y las instruía en su culto. Aglaonice había puesto sus ojos sobre Eurídice. Se había obstinado en atraer a aquella virgen con un designio perverso, con un amor desenfrenado, maléfico. Quería arrastrar a aquella joven al culto de las bacantes, dominarla, entregarla a los genios infernales después de haber marchitado su juventud. Ya ella la había envuelto en sus promesas seductoras, en sus encantos nocturnos. Atraído yo por no sé qué presentimiento al valle de Hécate, caminaba un día por las altas hierbas de una pradera llena de plantas venenosas. Reinaba el horror de las proximidades de los bosques fecundados por las bacantes. Pasaban por ellos bocanadas de perfumes, como el cálido soplo del deseo. Vi a Eurídice, que caminaba lentamente, sin verme, hacia un antro, como fascinada por un objeto invisible. A veces una frívola risa salía del bosque de las bacantes, otras un extraño suspiro. Eurídice se detenía temblorosa, incierta, y luego continuaba su marcha, como atraída por mágico poder. Sus bucles de oro flotaban sobre sus hombros blancos, sus ojos de narciso nadaban en la embriaguez, mientras marchaba en la boca del infierno. Pero yo había visto el cielo latente en su mirada. «Eurídice», exclamé, cogiendo su mano. «¿A dónde vas?» Como despierta de un sueño, lanzó un grito de horror y salvación, y cayó en mi seno. Entonces el divino Eros nos dominó, y por una mirada, Eurídice y Orfeo fueron esposos para siempre. Entretanto, Eurídice, que me había abrazado en su temor, me mostró la gruta como un gesto de espanto. Me aproximé y vi allí una mujer sentada. Era Aglaonice. Cerca de ella una pequeña estatua de Hécate en cera pintada de rojo, blanco y negro, que tenía un látigo. Ella murmuraba palabras encantadas, haciendo mover su rueca mágica, y sus ojos fijos en el vacío parecían devorar su presa. Rompí la rueca, pisoteé la Hécate, y atravesado a la maga con la mirada exclamé: «Por Júpiter, te prohíbo pasar en Eurídice bajo la pena de muerte, porque, sabedlo, los hijos de Apolo no te temen». Aglaonice, suspensa, se retorció como una serpiente bajo mi gesto, y desapareció en su caverna, lanzándome una mirada de odio mortal. Conduje a Eurídice a las proximidades del templo. Las vírgenes de Erebo, coronadas de jacinto, cantaron: «Himeneo, Himeneo, a nuestro alrededor», y conocí la felicidad. La luna solo 3 veces había cambiado, cuando una bacante empujada por la hija de Tesalia presentó a Eurídice una copa de vino, que le daría, a su decir, la ciencia de los filtros y de las hierbas mágicas. Eurídice, curiosa, la bebió y cayó muerta. La copa contenía un veneno mortal. Cuando vi la hoguera que consumía a Eurídice, cuando vi la tumba cubrir sus cenizas, cuando el último recuerdo de su forma viviente hubo desaparecido, exclamé: «¿Dónde está su alma?». Partí desesperado y erré por toda Grecia.
Perdí su evocación a los sacerdotes de Samotracia. La busqué en las entrañas de la tierra, en el cabo Tenaro, en vano. Por fin llegué al antro de Trofonio. Allí ciertos sacerdotes conducían a algunos visitantes temerarios por una grieta del suelo, hasta los lagos del fuego que hierven en el interior de la tierra, y haciéndoles ver que lo que allí pasa. Durante el descenso se entra en éxtasis, y la segunda vista se abre. Se respira apenas, la voz se apaga, no se puede hablar más que por signos. Unos se vuelven a la mitad del camino, otros persisten y mueren asfixiados. La mayor parte de los que salen vivos se vuelven locos. Después de haber visto lo que ninguna boca debe decir, subí a la gruta y caí en profundo letargo. Durante aquel sueño de muerte, se me apareció Eurídice. Ella flotaba en un nimbo, pálida como un rayo lunar, y me dijo: «Por mí has desafiado al infierno, me has buscado entre los muertos. Heme aquí, vengo a verte para oír tu voz. No habito en el seno de la tierra, sino la región del Erebo, el cono de la sombra entre la tierra y la luna. Giro en torbellinos en ese limbo, llorando como tú. Si quieres liberarme, salva a Grecia dándole la luz. Entonces, volviendo a encontrar mis alas, subiré hacia los astros, y me volverás a encontrar en la luz de los dioses. Hasta entonces me es preciso errar en la esfera turbiosa y dolorosa. Por 3 veces la quise coger, por 3 veces se desvaneció en mis brazos como una sombra. Oí únicamente como un sonido de cuerda que se desgarra. Luego una voz débil como un soplo, triste como un beso de adiós. Murmuró: «Orfeo». A esta voz me desperté. Aquel hombre, dado por un alma, había transformado mi ser. Sentí pasar por mí el sagrado escalofrío de un deseo inmenso con el poder de un amor sobrehumano. Eurídice, viva, me hubiese dado la embriaguez de la dicha. Eurídice, muerta, me hizo encontrar la verdad. Por amor he revestido yo el hábito de lino, dedicándome a la gran iniciación y a la vida ascética. Por amor he penetrado en la magia y buscado la ciencia divina. Por amor he atravesado las cavernas de Samotracia, los pozos de las pirámides y las tumbas de Egipto. He rebuscado en la muerte para encontrar la vida, y sobre la vida he visto los limbos, las almas, las esferas transparentes, el éter de los dioses. La tierra me ha abierto sus abismos, el cielo sus templos flameantes. He arrancado la ciencia, oculta bajo las momias. Los sacerdotes de Isis y de Osiris me han entregado sus secretos. Ellos solo tenían aquellos dioses. Yo tenía a Eros. Por él he hablado, cantado, vencido. Por él he deletreado el verbo de Hermes y Zoroastro. Por él he pronunciado el de Júpiter y Apolo. Mas la hora ha llegado de confirmar mi misión por mi muerte. Otra vez me es preciso descender a los infiernos para subir del cielo de nuevo al cielo. Escucha, hijo querido. Tú llevarás mi doctrina al templo de Delfos y mi ley al tribunal de los anfictiones. Dionisos es el sol de los iniciados. Apolo será la luz de la Grecia. Los anfictiones los guardianes de su justicia. El hierofante y su discípulo habían llegado al fondo del valle. Ante ellos un claro, grandes macizos de bosques sombríos, tiendas y hombres henchados. Orfeo marchaba tranquilamente por medio de los tracios, dormidos y fatigados de una orgía nocturna. Un centinela que velaba aún le pidió su nombre. «Soy un mensajero de Júpiter. Llama a tus jefes», le respondió Orfeo.
¡Un sacerdote del templo! Este grito, lanzado por el centinela, se reparte como una señal de alarma en todo el campamento. Se arman, se llaman, las espadas brillan, los jefes acuden asombrados y rodean al pontífice. ¿Quién eres? ¿Qué vienes a hacer aquí? Soy un enviado del templo. Vosotros todos, reyes, jefes, guerreros de Tracia, renunciad a luchar con los hijos de la luz y reconoced la divinidad de Júpiter y de Apolo. Los dioses de las alturas os hablan por mi boca. Vengo como amigo si me escucháis, como juez si rehusáis oírme. Habla, dijeron los jefes. En pie, bajo un gran olmo, Orfeo habló. Habló de los beneficios de los dioses, del encanto de la luz celestial, de la vida pura que llevaba en la cima con sus hermanos iniciados. Bajo el ojo del gran Uranos, y lo que quería comunicar a todos los hombres, prometiendo apaciguar las discordias, curar a los enfermos, mostrar las simientes que producen los mejores frutos de la tierra, y aquellas aún más preciosas que atesoran los divinos frutos de la vida, la alegría, el amor, la belleza. Y mientras así hablaba, su voz grave y dulce vibraba como las cuerdas de una lira, y penetraba más y más en el corazón de los tracios sobresaltados. Del fondo de los bosques, las bacantes curiosas, con sus antorchas en mano, habían llegado también, atraídas por la música de una voz humana. Apenas vestidas con la piel de pantera, vinieron a mostrar sus pechos morenos y sus talles soberbios. Al resplandor de las nocturnas antorchas, sus ojos brillaban de lujuria y de crueldad. Pero, calmadas poco a poco por la voz de Orfeo, se agruparon a su alrededor, o se sentaron a sus pies como bestias feroces domadas. Unas, sobrecogidas de remordimientos, fijaban en la tierra una sombría mirada. Otras escuchaban como encantadas. Y los tracios emocionados murmuraban entre ellos: es un dios el que habla, es el mismo Apolo que encanta las bacantes. Entretanto, desde el fondo del bosque, Aglaonice espiaba. La gran sacerdotisa de Hécate, viendo a los tracios inmóviles y a las bacantes encantadas por una magia más fuerte que la suya, sintió la victoria del cielo sobre el infierno, y su poder maldito hundirse en las tinieblas, de donde había salido, bajo la palabra del divino seductor. Ella enrojeció, y lanzándose ante Orfeo con un esfuerzo violento, dijo: «Decid que es un dios, y yo os digo que es Orfeo, un hombre como vosotros, un mago que os engaña, un tirano que se ciñe vuestras coronas. Decid un dios, el hijo de Apolo, él, el sacerdote, el orgulloso pontífice. Lanzaos sobre él. Si es Dios, que se defienda, y si yo miento, desgarradme en pedazos». Aglaonice venía seguida de algunos jefes excitados por sus maleficios e inflamados por su odio. Ellos se arrojaron sobre el hierofante. Orfeo lanzó un gran grito y cayó atravesado por sus espadas. Él tendió la mano a su discípulo y dijo: «Yo muero, mas los dioses viven». Luego expiró. Inclinada sobre su cadáver, la maga de Tesalia, cuyo semblante se parecía ahora al de Tisífona, espiaba con salvaje alegría el último suspiro del profeta, y se preparaba a obtener un oráculo de su víctima. Mas para su grande espanto, aquella faz cadavérica se reanimó al resplandor flotante de la antorcha. Una palidez rojiza se esparció por el semblante del muerto. Sus ojos se abrieron agrandados, y su mirada profunda, dulce y terrible, se fijó sobre ella, mientras una voz extraña,
la voz de Orfeo, se escapaba otra vez de aquellos labios temblorosos para pronunciar distantemente esas 4 sílabas, melodiosas y vengadoras. Eurídice. Ante aquella mirada, ante aquella voz, la sacerdotisa espantada se hizo atrás, exclamando: «No ha muerto. Van a perseguirme. Para siempre. Orfeo. Eurídice». Diciendo estas palabras, Aglaonice desapareció como fustigada por 100 furias. Las bacantes aterradas y los tracios, sobrecogidos por el horror de su crimen, huyeron en la oscuridad, lanzando gritos de angustia. El discípulo quedó solo al lado del cuerpo de su maestro. Cuando un rayo siniestro de Hécate iluminó el lino ensangrentado y la pálida faz del gran iniciador, le pareció que el valle, el río, las montañas y las selvas profundas gemían como una gran lira. El cuerpo de Orfeo fue quemado por sus sacerdotes, y sus cenizas llevadas a un santuario lejano de Apolo, donde fueron veneradas como las de un dios. Ninguno de los rebeldes osó subir al templo de Caucaión. La tradición de Orfeo, su ciencia y sus misterios se perpetuaron allí, y se difundieron por todos los templos de Júpiter y Apolo. Los poetas griegos decían que Apolo estaba celoso de Orfeo, porque se invocaba a éste más frecuentemente. La verdad es que cuando los poetas cantaban a Apolo, los grandes iniciados invocaban el alma de Orfeo, salvador y profeta. Más tarde, los tracios, convertidos a la religión de Orfeo, cantaron que aquél había bajado a los infiernos para buscar allí el alma de su esposa, y que las bacantes, celosas de su amor eterno, le habían despedazado. Su cabeza fue lanzada al Ebrus, y llevada por sus ondas tempestuosas, llamaba aún: «Eurídice, Eurídice». De este modo los tracios cantaron como profeta a quien había matado como criminal, y que por su muerte hubo de convertirles. Así, el verbo órfico se infiltró misteriosamente en las venas de la Helenia por las vías secretas de los santuarios y de la iniciación. Los dioses se armonizaron a su voz, como en el templo un coro de iniciados a los sones de una lira invisible, y el alma de Orfeo se convirtió en el alma de Grecia.